encuentran? Me da mucho gusto poderles saludar. Bienvenidos a Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV, amigos que nos miran en otras latitudes por medio de www.facebook.com/inclinada Estudio 10 TV, tu canal online /inclinada. Bueno, y nos acompaña en Actualidad TV Isabel Villalobos. Ella nos trae un tema muy actual, de mucho interés, que es el mensaje sobre la conducta suicida, el mensaje sobre la conducta suicida que nos trae doña Isabel Villalobos. Doña Isabel, ¿qué tal? Nos alegra mucho que nos acompañe vía StreamYard. ¿Cómo está? Tanto gusto. Igualmente, William, muchísimas gracias. Y es un gusto, de verdad es un placer estar con vos acá y con toda tu teleaudiencia, con un tema, como decís, realmente muy importante, como lo es el suicidio. Vamos a hablar del mensaje detrás de la conducta suicida, para que entendamos un poco. El suicidio en sí es una forma de decirle a los demás: no puedo con esto que es tan grande, que es más grande que yo, estos problemas o estas situaciones ya sobrepasan mi capacidad. Entonces, para que vayamos como entendiendo un poco, la persona que piensa en suicidio no está, en el fondo, no está pensando en morir. ¿Ok? No busca la muerte como fin en sí, sino que lo que busca es salir de un dolor insoportable, de un dolor emocional insoportable, en donde ya ha venido acudiendo a diferentes, vamos a ver, solicitando ayuda a amigos, a familiares, y ya la persona no puede más con todo esto. Se le han sumado situaciones de riesgo, se le han sumado pérdidas, se le han sumado duelos, se le han sumado dificultades familiares, sociales, etcétera, ¿no? Y cuando todo esto se une y la persona no ve salida, busca una salida posible, y el suicidio se convierte entonces, en ese momento se puede convertir en la única salida posible. Y en esto quiero ser muy clara: la persona que se suicida no ve ninguna otra salida posible, ve en el suicidio su única alternativa, la única solución para acabar con su dolor emocional, que ya se ha vuelto intolerable. Sí, definitivamente, doña Isabel, aquí estaba también abriendo una información que quería compartir contigo, pero en este momento la tableta no me está funcionando muy bien, entonces tenía varias preguntas para usted. Es importante este tema que nos trae doña Isabel, porque nos dice usted que Costa Rica es uno de los países con más índice en este tema, con más problemática en este tema. Sí, bueno, lo que pasa es que después del Salvador somos el segundo país a nivel de Centroamérica, Sí. ¿no?, de más altos índices de suicidio. En este momento se están contabilizando en el país no solamente los suicidios consumados, sino que también los intentos de suicidio. Entonces, sí, nosotros estamos hablando de un promedio de una persona por día que se suicida en este país. Ya eso de por sí es alarmante, es preocupante. Yo estaba leyendo acá, más bien en El Mundo, un reportaje que salió acá. Voy a ver si lo comparto un momentito con ustedes. Dice: dramático reportaje. Esto fue el 22 de septiembre de este año. Dramático reportaje sobre el suicidio de niñas en El Salvador. Parece que este reportaje de suicidios gana el Emmy. Dice que un reportaje de la cadena Univisión sobre el suicidio de niñas por la desesperación de sufrir violencia en El Salvador ganó el lunes un Emmy, el máximo premio a la excelencia televisiva en Estados Unidos. En el país con la tasa más alta de femicidios, en la región más violenta del mundo, las jóvenes se están quitando la vida, y las víctimas son cada vez más jóvenes, en medio de la pobreza y la violencia, en donde las pandillas operan con una brutalidad que se ha normalizado. Quienes logran huir lo hacen solo después de haber escapado a todos los rincones posibles del país, dice el documental El suicidio de niñas en El Salvador, en la introducción que hace. Entonces, me llegó eso hace poco, lo estuve viendo. Por lo que les decía, después del Salvador, nuestro país pues ostenta unas cifras también muy altas.
Y lo que allá nos está diciendo, lo que acá nos está diciendo el mundo en este reportaje es como, vamos a ver, quedas como en choque porque además en nuestro país no vivimos, gracias a Dios, pues situaciones tan adversas como estas, ¿no? Claro, Pero sin embargo, el reportaje también habla un poco de los problemas familiares, de las situaciones de abuso, situaciones de agresión, de violencia intrafamiliar, de acoso, bullying, ciberbullying, problemas de adicciones, problemas de familiares con problemas no solo de adicciones, sino patologías de salud mental como depresión, bipolaridad, claro. esquizofrenia. Entre más factores de riesgo tenemos, mayor va a ser la posibilidad de que una persona presente una ideación suicida. Doña Isabel, Eh, sí, en cuanto a la región, en lo que respecta a la región, entonces Costa Rica es uno de los países que más alto índice trae o tiene. sí, a nivel de Centroamérica estamos hablando, correcto. Y a nivel de Eh, Latinoamérica, ¿cómo estamos? y a nivel de Latinoamérica, bueno, pues tenemos otros países como Argentina, Ujú. Uruguay, ¿verdad? No sabría decirte en este momento a qué nivel estamos a nivel de Latinoamérica. Pero Como, sí, como medio sí, de comunicación, por ejemplo, Estudio 10 TV, como medio de comunicación, sí. ¿qué puede hacer para poder ayudar, si se puede decir de alguna forma, Mm, a mm. este tipo de personas que tienen esto que es tan complicado, tan difícil? Sí, creo que los medios de comunicación tienen un papel importante en este tema porque tenemos que informar, los medios de comunicación tienen que aprender a informar vamos a ver, de forma no sensacionalista, tener el cuidado. Sí, se nos está yendo el audio, doña Isabel. Sí, bueno, tenemos algunos problemas técnicos con doña Isabel que se nos acaba de caer el audio. Doña Isabel, adelante. Es que no sé, como que se me trabó a mí. Ah, ok, adelante. Ah, así, estaba bien, sigo hablando. Sí, Ok, ok. sí, estamos en vivo Bien. totalmente, entonces los amigos televidentes conocen, saben los, Sí, los se me riesgos pegó. que tenemos al transmitir en vivo. Bueno, muy Adelante, bien. sí, Ok, ok. Entonces decía que realmente tenemos una situación muy grave a nivel país y pues a nivel de Latinoamérica. Además, ya hay varios países a nivel de Latinoamérica que tienen su plan de salud mental y en ese plan pues está la prevención del suicidio. Nuestro país no se queda, por supuesto, por fuera de esto y en la Política Nacional de Salud Mental está todo un plan nacional para la prevención del suicidio. Por eso es que ya se está trabajando en la detección temprana, es decir, en intentos de suicidio para saber cuáles poblaciones específicas del país, mapear el país para ver en dónde hay mayor necesidad porque hay mayor riesgo. Entonces es así como hemos conocido que vamos a ver, hay mucho intento de suicidio, claro. mucho más intentos de suicidio en chicas o pues en mujeres, ¿no? Se da mucho más, pero el suicidio consumado sí se da más en varones. ¿Y por qué Entonces, esa diferencia, doña Isabel? pues vamos a ver, habría que verlo en términos de que las mujeres de repente tendemos a hablar más de lo que nos pasa, posiblemente Sí. conversamos más, no nos da pena llorar sobre situaciones que estamos viviendo y a lo mejor ese desahogo, esa descarga, ayuda muchísimo a que aliviemos, ¿no? Y entonces encontramos a lo mejor otras salidas, pero entonces el intento se vuelve en una forma de pedir auxilio, ¿no es cierto? Entonces, donde ya viene la familia, vienen las amigas y auxilian a esta persona, a lo mejor lo que se tomó fue unas pastillas, a lo mejor lo que hizo fue un cóctel ahí de alguna medicación que tenía, Mm. ¿no es cierto? Y dio tiempo, dichosamente, para que esta persona, para salvar su vida, ¿verdad? Es decir, no provocó más que una intoxicación ahí que de repente es bien tratada en el hospital y se desintoxica
a la persona y bueno. A nivel internacional, doña Isabel, ¿qué programas hay para la prevención de la conducta suicida? Te escuchamos. Bueno, seguimos teniendo algún problema de comunicación. Estamos totalmente en directo por medio de Estudio 10 TV, tu canal. Pero ¿Sí? no lo permiten, sí, pero no lo permiten, no se permiten hablar, expresarlo Sí. con amigos o con personas conocidas, y esto yo creo que lleva, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el varón ya se ve frustrado porque no tiene ya opciones, no ve salidas, entonces busca métodos contundentes, ¿no es cierto? Se nos corta la comunicación. Mujeres, Sí. pero sí, Sí, ¿me escucha? ajá, sí, 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 es que se te corta la sí, comunicación. Te preguntaba se va. que se va, sí, se corta la comunicación. Te preguntaba que qué programas hay para la prevención de la conducta suicida a nivel internacional, doña Isabel. William, ahí espera ese momentito porque me quedé, no la escuché, ya. Ah, ok, ¿me dices? Ya. ¿Sí me Sí, escucha? ya, no te escucho. Ya, ahora ya te escucho, ya te Sí, escucho. perfecto. Te preguntaba que qué programas hay a nivel internacional para la prevención de la conducta suicida. Bueno, ok, hay líneas telefónicas, ¿verdad? Hay países en donde tienen ya línea telefónica o tienen un hospital, vamos a ver, por ejemplo, Argentina que tiene un hospital, no es un hospital, sino que digamos que un centro de día, ¿no? Que es, digamos, un intermedio entre lo que diríamos aquí una clínica o un EVAIS y el hospital. Es un lugar en donde atienden, hay un equipo interdisciplinario que trabaja con las personas que están en riesgo. Hay países como México que tienen ya su alarma violeta, que asisten a lugares en donde la persona está en riesgo, por ejemplo, en riesgos ya en un lugar en donde se está amenazando con quitarse la vida, ya sea lanzarse al vacío o hacerse daño, entonces ya hay toda una organización preparada. Pues nuestro país está haciendo lo suyo en este momento con la conformación de los ILAIS, que son instituciones dentro del mismo marco de los hospitales que tenemos en el país, también conformadas por equipos interdisciplinarios que están trabajando precisamente en la prevención, es decir, detectar a tiempo personas con factores de riesgo que se les pueda trabajar antes de, y también si ha habido un intento, por supuesto que se les recibe, ¿verdad? Pero sí la idea es detectar dónde están las situaciones de riesgo, personas con depresión, que generalmente está íntimamente relacionada a la depresión con el suicidio, y Sí. ahí se trabaja. Entonces sí hay, vamos a ver, sí se está haciendo un trabajo importante, falta mucho todavía, porque a veces el presupuesto, a veces no, pues el presupuesto para salud, específicamente salud mental, es crítico, ¿no? Es muy pequeño. Entonces eso no alcanza para lo que realmente hay que hacer. Sí. ¿Qué papel juega la Internet, doña Isabel, en la conducta suicida? Bueno, Internet en realidad se vuelve en una herramienta poderosísima, pero también peligrosísima, porque la podemos utilizar para hablarle a personas que están en riesgo y decir y dar algunas opciones de vida o pues de enviar un mensaje de esperanza, pero también desgraciadamente se utiliza para que muchas personas que están en riesgo, que no ven ya salidas, investiguen en internet cómo Sí, se nos cae la comunicación nuevamente. Estamos en Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV. Gracias por acompañarnos. Si este tema está siendo de interés para usted, pues póngase en contacto con nosotros para que pueda, apoyo que eh, lo conocer más. Sí, adelante, doña Isabel. uh -huh. Sí, Decía que la conformación de redes de apoyo
que podamos realizar para las personas que están en riesgo, ¿no? Es importante y estas redes de apoyo no es solo la familia, puede ser la comunidad donde se vive, puede ser el barrio nada más o la provincia, el cantón, el distrito donde las personas están, se ha capacitado ya incluso a personas profesionales en diferentes cantones del país, en donde estas personas profesionales a su vez visitan a las familias que están en riesgo y se traduce también en la capacitación a docentes, ¿no? Porque ya se están suicidando o hay mucho intento de suicidio en niños también y en adolescentes y en niños. Entonces esto es preocupante porque hablamos incluso de niños de 8 años, de 7 o 8 años que se suicidan. Así es que hay que llevar prevención, hay que llevar factores protectores, hay que hablar de resiliencia a los niños desde las escuelas. Entonces es algo en lo cual se puede trabajar y también a través de las plataformas de Internet se pueden utilizar justamente para llevar esta información de prevención, ¿no? Y de esperanza, de resiliencia, de habilidades emocionales para la vida, que es lo que básicamente se trabaja con niños y adolescentes, ¿no? Hábleme un poquito de la resiliencia, doña Isabel. Bueno, diríamos que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de salir adelante de situaciones críticas por más horribles que sean, ¿cierto? Y en esta posibilidad vamos a tener que contar con, a veces solos no podemos, pero a lo mejor tenemos una persona de confianza. A lo mejor esa persona de confianza no es justamente nuestra familia o si es un chico, a lo mejor no es la mamá, no es el papá, pero sí tiene un buen amigo. Y si este buen amigo se entera que su mejor amigo está mal o que está pensando en hacerse daño, eventualmente si trabajamos con ellos, ellos sabrían a quién acudir, a qué persona de la institución educativa, por ejemplo, que así es como Claro. se trabaja en escuelas y colegios, a quién acudo, voy a la orientadora, voy al director, quién está a cargo de esto, a quién le digo que mi amigo está diciendo que ya no puede más y que ha pensado en morir o que ha pensado en matarse. Entonces, esto es algo que nos puede ayudar, es decir, organizar las comunidades y utilizar estos medios precisamente para hablar. Y aquí yo creo que es importante en este momento hablar de los mitos, porque los mitos no nos permiten accesar, ayudar a otra persona, pues la gente tiene ideas erróneas, ¿no? Acerca de esto, entonces esto impide la ayuda. Entonces yo invito a que conversemos un poco de esto también. Eso te iba a preguntar, ¿de qué forma se puede organizar la comunidad para Ok, evitar la conducta suicida? ok, por ejemplo, a través de las municipalidades, los gobiernos locales, es de esa forma que hemos trabajado ya en otras ocasiones, en donde el gobierno local se organiza para capacitar, porque acá hay que sensibilizar y hay que capacitar. Entonces, la sensibilización se da a la población en general, llámese vecinos, sea asociaciones de desarrollo, docentes, etcétera, ¿no? Y la capacitación a profesionales de salud mental, que puede ser psiquiatría, psicología, trabajo social. Entonces son, digamos, como áreas diferentes, pero que sí tienen que ir de la mano. Sí se tienen que trabajar, desbaratar los mitos. Por ejemplo, cuando la gente dice es que la persona que habla de suicidio no lo va a hacer. La persona que dice que se va a matar no lo va a hacer. Perro que ladra no muerde, ¿no? Como para Mm, ponerlo en términos más coloquiales. ujú. Este mito hay que derribarlo porque la persona que dice que está pensando en morir, que ya no puede más, hay que prestarle atención porque está pidiendo auxilio a gritos, La ¿verdad? religión como tal, y me refiero a las diferentes denominaciones, podrían ayudar al respecto. Bueno, vamos a ver, ahí se me fue un poquito, entonces no te escuché todo lo que me estabas diciendo, pero vamos a ver, la fe como tal es un cimiento importante para todo ser humano. Yo lo que puedo decir es que en medio de una crisis, si aprendemos a reconocer la crisis y sabemos cómo ayudarle, que de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Si no hoy, en otro momento, pero si podemos aprender a reconocer que una persona está en crisis, vamos a saber también cómo ayudarle. El problema con la espiritualidad o el papel que tendría cualquier denominación en este tema es que muchas veces se asustan tanto las personas que lo que hacen es decirle, por ejemplo, ay no, usted no puede pensar así porque eso es pecado. ¿Cómo se le ocurre si mire que usted tiene una familia tan bonita?
el que piensa así va para el infierno, o la persona que se mata va para el infierno. Ese tipo vamos a ver, eso no nos ayuda, no nos sirve de nada. Y eso no lo hacen por maldad, lo hacen porque les da mucho miedo el tema. Sí, Claro. cuando una persona se acerca y te dice, ya no puedo más y quiero acabar con mi vida, por supuesto que tenemos que asustarnos y no es que todos tengamos que saber qué hacer, pero ya ahora está el recurso este que tenemos y sí podemos hablar de qué podemos hacer, de que no se debe dar consejos, por lo menos en la crisis no se vale. Vamos a ver, si una persona está hablando de que está mal, de que se siente muy... Bueno, nos cayó la comunicación nuevamente con doña Isabel. Estamos vía Stringer por medio de Estudio 10 TV, tu canal. Estamos conversando sobre la conducta suicida en este programa especial. Así que pues siga haciendo su reporte de sintonía por medio de las vías de comunicación que usted ya conoce, doña Isabel. Sí, aquí estamos. Perfecto, es que se te corta la comunicación. Puedes iniciar de nuevo para que los Ok, oyentes tengan todo el panorama completo. perfecto. Entonces decía que es importante que las personas alrededor nos demos cuenta cuando una persona está en riesgo, cuando está en una crisis y que no juzguemos, no demos consejos. eh, Pueden ser muy buenos, pueden ser muy bien intencionados, puede ser que la persona diga, mira, es que lo que te hace falta es a Dios en tu corazón. Si tuvieras al Señor en tu corazón, no estarías pensando en eso o no sé, ¿verdad? Ese tipo de consejos que a lo mejor muy bien intencionados, pero que no nos van a ayudar en la crisis. En la crisis vamos a tener que soportar esta angustia que sentimos nosotros mismos al escuchar a la otra persona diciendo ya no puedo más y he pensado en morir. Porque cuando una persona te dice he pensado en morir, hay que preguntarle, ¿estás pensando en suicidio? ¿Estás pensando en hacerte daño? Más allá de darle consejos, ¿no? Más allá de decirle, venga para que intercedamos a Dios Todopoderoso por usted. Claro que vamos a interceder, claro que le vamos a pedir a Dios desde nuestra fe. Bien, estamos de nuevo. Es claro que se vale interceder, claro que se vale toda nuestra fe con esta persona, toda nuestra creencia, ¿no? Invitar a otra gente para que nos... Pero en el momento de crisis, esa persona necesita más que una oración, ser escuchada, necesita ser escuchada, Claro. necesita que alguien le crea cuando está diciendo que ya no puede más y que ha pensado en matarse, porque con eso acaba con su dolor. Sí, entonces sí, si ese sería, si el papel de la iglesia, si la iglesia en general, cuando hablo de iglesia hablo en general cualquier denominación, lograra entender que tenemos que separar y que tenemos que darnos cuenta, vamos a ver, diferenciar cuando la persona sí puede escucharnos y sí podemos orar o pedir a Dios por ella y cuando ya no y hay que hacer algo diferente. Eso es lo que yo quisiera que acá quede como claro, porque no quiero que piensen de que no vale la pena nuestra fe, porque eso sería, no, jamás, esa no es mi intención, pero sí que quede claro cuando sí se utiliza y cuando no y pasamos a otro tipo de atención. ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes asociadas a la conducta suicida? Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a tener personas que están, si han tenido familiares con ideación suicida, por ejemplo, o que se han suicidado, es decir, aquellas personas que se les llama supervivientes o sobrevivientes, que son las Sí. personas que han quedado después del fallecimiento de un ser querido por suicidio, estas están en mayor riesgo. Pero si además a esto le sumamos que hay abuso de cualquier forma, también está en mayor riesgo, hay mayor vulnerabilidad cuando hay también uso de sustancias adictivas, hay mayor riesgo también cuando la persona está teniendo problemas económicos, problemas familiares, ya sea de pareja o con los hijos. Hablaremos también de mayor vulnerabilidad cuando evidentemente hay una depresión de fondo, cuando hay alguna patología mental o familiares que han tenido alguna patología, esto agrava la situación en la persona que lo está pensando. Pero diríamos que se juntan varias situaciones
de estrés que yo no puedo ya soportar, que ya es demasiado para mí, entonces digo, bueno, pues acá no tengo más salida. Entonces diríamos que el suicidio no tiene una sola causa, es más bien multicausal, multifactorial y se juntan una serie de situaciones que me llevan a pensar en esto como salida. Perfecto, muy bien. Bueno, doña Isabel, este tema es interesantísimo y pues te seguimos escuchando porque los amigos televidentes yo sé que están tomando nota y sacándole muy buen provecho a este tema. Sí, dentro de los, por ejemplo, de los mitos que tenemos que derribar, que yo creo que es también importantísimo, es cuando la gente dice que si se le habla de suicidio a una persona que está pensando en hacerse daño o en suicidio, pues que lo empujamos a que lo haga. No, para nada, para nada. Cuando una persona se acerca a decirnos que ha pensado en esto y le preguntamos si está pensando en morir y le preguntamos cómo lo piensa hacer, no le empujamos a que lo haga, no le estamos dando ideas, solamente estamos queriendo sacar información que nos va a la postre a ayudar, sí, que nos va a servir precisamente para ayudarle a esta persona, porque si la persona dice, en mi casa tengo tal medicamento que es de mi abuela, yo sé que si me tomo un montón de eso me muero, por ejemplo, ¿no? O tengo un arma guardada, o mi papá tiene un arma, no sé, nos va a dar pistas. Si yo le digo a la persona, estás pensando en matarte, ¿cómo lo vas a hacer? Le damos la oportunidad de que nos hable. Ok, si esto lo he venido pensando, hay personas que piensan en suicidio durante meses, incluso años, planeando cómo lo van a hacer. Y cuando se Wow. acercan a una persona a hablar de esto, la persona se asusta tanto, ¿verdad? Que de una vez le dice, no, eso no lo haga jamás, ni piense en eso. No, no, vamos a tomarnos un fresquito, no, 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 hablemos de otra cosa, ¿cómo se le ocurre? Entonces perdemos la posibilidad de brindarle la ayuda que esa persona necesita. O sea, hay personas que han muerto Tremendo. precisamente porque la otra persona no pudo escuchar y esto es importante, es aprender a escuchar más, hablar menos y escuchar más, hacer preguntas específicas. ¿Estás pensando en matarte? ¿Cómo lo vas a hacer? Esto nos da pie a darnos cuenta si esta persona tiene a mano algún método específico, ¿no? Y acudir entonces con él y con una persona de su confianza al centro de salud más cercano para decir, esta persona está en riesgo, está pensando en suicidio, ya solo eso lo pone en riesgo, ¿no es cierto? Ya con solo eso, ¿verdad? Ya tenemos para salvar una vida, si se quiere. ¿Existirá algún instrumento psicométrico, doña Isabel, que permita predecir eh, la conducta suicida en el futuro? Más allá de que exista una, vamos a ver, un instrumento psicométrico, como vos decís, porque eso existe, eh, vamos a ver, no es necesario. Vamos a ver, no es necesario. Lo que es necesario es saber escuchar. Lo que es necesario es que nosotros nos solidaricemos como humanos y entendamos que todos los seres humanos sufrimos y que todos los seres humanos en algún momento hemos pensado ya no podemos más. ¿No es cierto? Porque si yo te pregunto, le preguntamos a cualquier persona, ¿ha pensado alguna vez ya no puedo más, quisiera dormir y no despertar? Claro que lo hemos pasado, ¿no? Porque las crisis le pueden ocurrir a cualquier persona, a cualquier ser humano. Entonces yo diría que más allá de un test psicométrico es cuánto puedo escuchar a la persona que tengo a mi lado, ¿no? Cuánto puedo apoyar, porque solamente escuchar ya es valiosísimo, porque esta persona que está en riesgo ya ha venido hablando de esto hace rato. Por eso decimos que la persona que habla hay que prestarle atención, porque los otros le han dicho, ah, no, 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 ese nada más lo dice, jamás se va a animar a hacerlo, no se va a arriesgar, qué sé yo, ¿verdad? No, no le creen, entonces nadie le ha escuchado. Entonces, con solo que usted pueda escuchar, con solo que pueda hacer las preguntas adecuadas, va a poder ayudar, ¿ok? Porque dentro de los mitos también está que si hablamos de esto a una comunidad, entonces un montón de gente que ya ha venido pensando en esto se suicida, así como que esto fuera algo a despertar el interés en la gente. No, 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 realmente no sucede. Tenemos que hablar así como lo estamos hablando de acá, cómo identificar, qué hacer, cuáles son esos mitos que hay que derribar.
¿no es cierto? Y eso entonces es lo que nos va a ayudar precisamente a colocarnos en otro lugar en donde sí podamos serle útil a la persona que está pensando en suicidio. Recordemos que la persona ya ha buscado otras formas de ayudarse, ¿no? Ya ha buscado al amigo, a la amiga, al vecino, al pastor, al sacerdote, no sé, a quien sea, Claro. a quien sea. Por eso es tan importante que dentro de las iglesias, cualquiera que éstas sean, las personas, consejeros, líderes, estén capacitados qué hacer en estos casos, porque pueden hacer una mejor labor que si se asustan. Yo no digo que no se tengan que asustar, sí, se vale asustarse, porque como decía al principio, no tenemos por qué saber siempre qué hacer frente a los demás, pero si nos capacitamos un poco y sensibilizarnos en esta escucha que yo les digo, en la capacidad de hacer las preguntas idóneas, vamos a poder ayudar mucho más que si nos asustamos, ¿no? Y nos ponemos solamente a pedirle a Dios por esa persona en un momento en que necesita algo más, ¿no? Devolvámonos a los mitos, doña Isabel. ¿Qué mitos existen alrededor de la conducta suicida? Sí. Esta persona lo que está haciendo, lo está haciendo solo para llamar la atención, ¿verdad? Eso es otro de los mitos. Entonces resulta que esta chica se está cortando y está diciendo que no quiere morir, perdón, que quiere morir, o se está lanzando un chico que se tira en la patineta por la calle donde pasan los carros, como en la bicicleta haciendo maromas en donde hay alto tránsito, ¿no? Solo lo hace para llamar la atención. Ese es uno de los mitos. No, habría que prestarle atención por qué se está cortando, por qué se está tirando a la calle, en donde sabe que perfectamente puede morir. ¿Será que está buscando la muerte? Entonces, no son conductas para llamar la atención, son conductas para pedir auxilio, y esto yo creo que es sumamente importante. ¿Ok? Eso es algo de los mitos. El otro mito dice que Claro. las personas que se suicidan están locos. ¿Ok? Ese es otro mito, ¿no? O que la persona que se suicida es un cobarde. O la persona que se suicida es valiente, porque como jamás me animaría yo a lanzarme al vacío, como dicen algunas personas, por ejemplo, ¿no? No, ni cobarde, ni valiente, ni loco. Es una persona normal como usted o como yo, que llegó a vivir situaciones tan horribles, y que en este momento no están pudiendo salir adelante. Ya utilizaron toda la artillería pesada, digo yo, ¿no? Que pudieron y ya no pueden, es decir, ya sienten que no pueden. Es ahí donde necesitan a esa red de apoyo, ¿no? Que esté ahí, que si esta persona tiene a la mano algo con lo cual se puede hacer daño, pues tendría que estar acompañada por lo menos por unos días mientras esta persona sale de la crisis. Tendría que alguien acompañarla al hospital y decirle al médico que le recibe que esta persona está pensando en hacerse daño y que tiene a mano un método. En el hospital la van a atender, posiblemente la internen por algunos días, le darán alguna medicación. Acá viene un mito importante también, a veces la persona sale del hospital y creen que ya pasó la crisis, ¿no? Entonces dicen, ahora sí, ya salió, ya fue internado, le dieron medicación, ya no hay problema. Y muchos de los suicidios justamente suceden después del internamiento, porque la persona recibió ya la medicación, por ejemplo, antidepresiva, que le bajó la depresión, ¿verdad? O por lo menos se siente menos ansioso y digamos que lo que pasa es que en la depresión profunda la persona no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas ni de bañarse, ¿no es cierto? Y cuando ya la medicación hace un poquito su efecto, ya la persona tiene mucha más, digamos que ya puede hacer lo que había planeado, por ejemplo, ahora sí lo puede hacer porque ya tiene más energía física, por decirlo de alguna forma. Entonces, estaría mucho más en riesgo aquella persona que ya ha sido internada y tratada medicamentosamente, estaría mucho más en riesgo porque si no ha trabajado todavía el conflicto que generó la crisis, ¿verdad? Porque en el hospital no trabaja el conflicto que generó la crisis. En el hospital nada más vamos a ver, lo medican, lo sostienen por un tiempo, después de que salga al hospital necesita un proceso psicoterapéutico para que pueda ir reconociendo de dónde viene, cuál es la raíz del problema y lo pueda trabajar como tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ese es el problema cuando salen del hospital, que más bien llevan medicación a la casa y con esa medicación podrían eventualmente, si ya tiene un plan trazado de cómo hacerlo, podrían suicidarse, ¿no? Con la misma medicación, que eso ha pasado. Eso, Este, eso,
eso te iba adelante, adelante, adelante. No, está bien. Que lo que quería decir es que por eso es que está en mayor riesgo una persona que sale del hospital porque la crisis no ha pasado. Y está en mayor riesgo, por supuesto, aquel sobreviviente o superviviente, como hemos dicho, ¿verdad? De aquella persona que se le suicidó a un familiar o aquella persona que se le murió, no importa, a lo mejor no que se suicidó, pero que sí está en un duelo reciente, ¿no? Una persona significativa que ha perdido recientemente y cuando es en niños o adolescentes, principalmente en niños, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como estos niños piensan que si me voy al cielo me encuentro con mi mamá, me encuentro con mi papá y toda la fantasía que podrían manejar o eventualmente las situaciones de violencia que estén viviendo en la casa que les haga pensar a través del Internet de lo que han tenido acceso negativo por Internet, de las redes sociales, a atentar contra su vida, ¿cierto? ¿Cuáles son los protocolos que siguen los centros médicos? Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los protocolos que siguen los centros médicos con respecto a esta situación? Sí, los hospitales, las clínicas y los hospitales tienen un protocolo a seguir, ¿sí? Si una persona llega con ideación suicida o con intento suicida, tienen que recibirla, es decir, le van a recibir, no la van a, vamos a ver, no le van a no, vamos a ver, le van a brindar la ayuda por el riesgo como tal. No necesita la persona llegar con, vamos a ver, con una referencia de un psiquiatra específicamente o de un puede ser su vecino, que si usted se va a emergencias y le dice, esta persona está en riesgo por estas y estas razones, Claro. le van a prestar atención porque ellos tienen un protocolo a seguir, ¿no es cierto? Claro está que si pueden acudir a un psiquiatra o un médico, ¿no? De la clínica misma, no irse directamente al hospital, sino que la clínica se haga la referencia. Pero ellos sí tienen protocolo a seguir, entonces le van a hacer algunas preguntas, estas que yo estoy haciendo acá, ¿no? Estás pensando en matarte, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí hacen una serie de exámenes y demás para ver si la persona necesita eventualmente medicación y que pueda ir a su casa si no está en riesgo inminente, ¿no? Porque puede ser que la persona solo lo haya pensado, pero no tenga un plan trazado. La persona está en riesgo, sí, solo sí, ha pensado en suicidio como una forma de escapar de su dolor, tiene un plan trazado, un método al alcance, ¿ok? Y además está en profunda desesperanza. Y además, sumémosle a eso, que no hay redes de apoyo, o si las hay, familiares o personas cercanas, él o ella no se sienten realmente apoyados. Ahí estamos hablando de un riesgo inminente, que es donde en el hospital generalmente les dejan internados. No van a dejar ir a una persona a su casa si Ujú. tiene todo este riesgo y tiene el método al alcance, ¿no? ¿Y ese protocolo se aplica en todos los países de la región o, por ejemplo, en Estados Unidos hay otro protocolo o cómo sería eso? En todos los países se aplica el protocolo, son diferentes, digamos, dependiendo de, pero sí se utilizan, ¿no? Si hay un protocolo para cada país, para Ujú. cada región, a lo mejor trabajamos diferente, ¿no? A algunos países a lo mejor les costará un poquito más, porque también hay un asunto preocupante, por lo menos en Costa Rica, de las personas cuando no tienen seguro social, entonces dicen, si no tengo seguro voy a ir al hospital, pero por no tener seguro no me van a recibir, eso no es cierto. La persona en riesgo es recibida aunque no tenga seguro social. Yo creo que esto es importante decirlo, por lo Claro. menos en mi país, en otros países a lo mejor funciona diferente, pero acá sí. Entonces, eso es importante para que la gente no se quede pensando que no tengo derecho, ¿verdad? O que no puedo hacerlo. Además tenemos, recuerden, la línea 911. ¿Ok? La línea 911, usted está en su casa, sabe que su familiar está en riesgo, llama a la línea 911 y usted dice que amerita ayuda, ahí le van a atender, le van a mandar la ambulancia, la Cruz Roja, si es necesario, para ser trasladado al hospital, si la persona lo requiere, o incluso va a recibir atención psicoterapéutica de intervención en crisis por los colegas que estamos ahí haciendo voluntariado y que estamos las 24 horas en el 911. Yo creo que esto es importante también, ¿no? Sí, es interesantísimo. Me gustaría que hablaras acerca de tu experiencia, acerca de esa labor tan importante que haces allá. Te escuchamos. ¿Tenemos algún problema con la comunicación, el audio?
Usted me dice, doña Isabel, adelante. Bueno, seguimos teniendo esta interrupción que está fuera de nuestro control. Adelante, doña Isabel. Acá estamos de nuevo, y ahora sí. Perfecto, ahora sí. Palabras Ujú. finales y te decía que nos hables un poco acerca de esa labor tan importante y tan valiosa que haces allí en el voluntariado. Bueno, no soy solo yo, es una labor que estamos en este momento realizando 60 profesionales, 60 psicólogos y psicólogas que estamos brindando un voluntariado en el 911, en donde los muchachos que reciben y las muchachas que reciben las llamadas de emergencia valoran si esta persona requiere una intervención en crisis por un profesional de nosotros, entonces nos pasan la llamada y ahí nosotros les atendemos, ¿no? Y vemos, evidentemente, si es necesario enviar fuerza pública, enviar Cruz Roja, no según sea el caso, según la necesidad de la persona, o escuchar y acompañar si la persona eso es lo que requiere solamente. La experiencia en este tiempo ha sido enriquecedora, realmente ha sido buena para todos nosotros como profesionales. Ojalá este programa que no se quede solo aquí por ser el tiempo de pandemia, sino que ojalá que siga, ¿no? Que sea Claro. ya algo permanente, que quede, eso no lo sé todavía, no podría decir si esto va a continuar, Mm. pero desearía que así sea. ¿Algunos de los casos que has atendido te ha marcado la vida? Todos los casos que he tenido que atender, tanto de forma presencial como virtual, como a través de las llamadas telefónicas, a través del 911, te marcan de alguna forma, ¿no? No podemos quedar, es decir, no podemos quedarnos como que aquí nada pasó y no es cierto que el profesional, por ser profesional, Claro. no es afectado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que estoy capacitada como profesional, estamos capacitados para recibir las llamadas, para atender, para dar el acompañamiento necesario y para no derrumbarnos nosotros. ¿Ok? Por eso, para eso estamos capacitados. Entonces, lo cual no quiere decir que seamos insensibles, pero sí el dolor del humano, el dolor de los humanos duele, nos duele a nosotros también, pero ese dolor es el que nos ayuda, nos facilita la labor, ¿verdad? Es la empatía justamente con el otro la que nos ayuda a que la persona se sienta tranquila, se sienta confiada. Entonces he tenido gente que me dice que empieza a hablar muy enojada por algo que está sucediendo en ese momento o muy triste y al final terminan diciendo que Dios me la bendiga, muchísimas gracias por escuchar, qué labor tan linda. Y eso es hermoso, recibir de las personas que se sienten escuchadas Claro. y no me conocen, no me están viendo, no hay una cámara en donde me vean, solamente me escuchan, ¿no? Solamente acompaño en el dolor, ¿no? Y eso no solo yo por ser profesional, cualquiera, yo les invito, que este es mi mensaje final, cualquiera de nosotros puede hacer una labor terapéutica sin ser psicólogo, puede sentarse a la par de alguien y escucharlo en su dolor y decirle, mira, aquí estoy, te escucho, sin juzgarlo, sin señalarlo, sin darle consejos, simplemente saber si esta persona está pensando en hacerse daño y buscar la ayuda inmediata, hacerse acompañar de otras personas. Si es en tu iglesia local, buscar a otra gente de consejería que a lo mejor te acompañe en este momento. Si es en la comunidad, buscar a una, o si es un chico menor de edad que está escuchando esto, buscar a un adulto responsable, de confianza, que te pueda apadrinar, que te pueda ayudar. Entonces, esta labor la podemos hacer cualquiera de nosotros. Vamos a tener miedo, sí, pero bueno, busquemos y abramos más estos espacios, porque acá el tema se quedó muy corto, falta muchísimo más que podríamos Sí, señora. conversar. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Actualidad TV. Las palabras ya de despedida para nuestros amigos televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos este tema es un poquito fuerte y de repente hay que llevarlo con calma. Espero no haberlos asustado. Más bien la idea es compartir lo que sí podemos hacer. Un abrazo para todos a la distancia. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera comunicarse con usted, ¿lo pueden hacer algún correo electrónico o algún número telefónico?
Claro que sí, lo pueden hacer. Mi correo es isabelvillalobosbarquero@gmail.com. Mi nombre completo, isabelvillalobosbarquero@gmail.com. Y mi teléfono, bueno, sí, teléfono 8835-9232, bueno, 506, ¿verdad? Es el, Claro. ajá, 8835-9232. Ok, Ahí perfecto. pueden escribir al WhatsApp, pueden enviar un mensaje a través del WhatsApp, de audio, hablado o escrito, como quieran. Muchísimas gracias, doña Isabel. Con mucho gusto. Un Hasta placer. otro programa como este, tan enriquecedor e interesante. Hasta el próximo programa. Gracias. Amigos, de esta forma estamos cerrando Actualidad TV. Soy William RM. Sigan con la programación de Estudio 10 TV, que ya vienen las noticias. Que la pasen muy bien. Hasta luego.